Yo hablo mucho, pero conferencista no lo soy, así que perdonen. Y ya con mi lengua también se está achicando debido a todo un proceso de vida fuera del país. Yo tengo que decir lo siguiente, el teatro siempre comienza desde la temprana edad. Y yo creo que ella comenzó cuando empecé a hablar sola con las paredes, a la edad, 3 años, 4 años. Allí hablando con esas paredes. Pienso yo que allí ya estaba ese germen. De todas maneras, pienso también que es importante que el niño vea espectáculos de teatro. Y me queda la impresión de El Mercader de Venecia. No recuerdo cuál fue el grupo que venía en esa época a hacerlo acá a Caracas. Creo que era un grupo de Argentina. Eso no entendía nada, porque era bastante pequeña, pero me impresionó bastante. Sin embargo, yo creo que eso se complicó un poquito más, puesto que yo empecé a tener mucho interés por la danza. Ante otra cosa, creo que fue la danza lo que me atrajo realmente. Y a temprana edad, pues por allí me fui, empecé con el ballet clásico y después un poco más tarde hice moderno. Claro, no la adolescencia, sino la entrada de la universidad en 1957. La universidad estaba fresquita, acabada, no sé exactamente cuándo se inaugura, pero era una maravilla estar acá. Yo entré a hacer mis estudios de química. En ese momento yo tenía ciertas amistades que me invitaron a ver un espectáculo del teatro universitario. Entonces yo fui a ver mi espectáculo. Ese era el Don Juan Tenorio. Sí, señor. Bajo la dirección de Nicolás Curiel. Bueno, eso me impresionó muchísimo, muchísimo. Era un espectáculo muy bello, muy simple, muy hermoso, con un actor, un estudiante, en la época, si recuerdo bien, era un estudiante de medicina, Juan Catalá se llamaba, bellísimo. Uno dice, caramba, aquello que daba gusto. ¿Se hace teatro de ese modo en nuestra universidad? Me hice la pregunta. Luego alguien me invitó a entrar, bueno, vente por acá a ver qué podemos hacer, en fin. Y poco a poco, no sé si me inscribo, no recuerdo exactamente, pero formo parte de lo que tú has querido decir, el fenómeno, porque sí pienso que fue un fenómeno. Un fenómeno gracias a la personalidad de Nicolás Curiel. Eso yo creo que fue un extraordinario animador. Bueno, un extraordinario porque uno venía de diferentes facultades, uno podría tener un interés humanístico, como no, pero uno estaba canalizado hacia otras cosas. Su capacidad de inspirarnos, de enamorarnos, tenía tal fuerza que, claro, yo considero eso único. Nosotros pensábamos convertirnos en médicos, en abogados, químicos, etcétera, etcétera, y poco a poco nos fuimos metiendo en esa aventura que fue el teatro del Teatro Universitario de Nicolás Curiel.
Eso fue bellísimo. Allí se soñaba, o sea, el director soñaba. Soñaba, ¿por qué digo soñaba? Porque, bueno, que nuestro medio era chiquitico en esa época, escuelas de teatro, eso, bueno, sí, alguna que otra cosita había. La universidad no poseía las escuelas de teatro que poseían, por ejemplo, ya los Estados Unidos en esa misma época. No, había muy poca cosa. Era un poquito, cada quien, como se dice, en su pequeño rincón. Y entonces vemos a una persona que sueña, que quiere crear, hacer un gran teatro, Dios mío, pero con gente que no se ha formado nunca, que estamos todos muy verdes, somos todos muy espontáneos o queremos hacer las cosas, pero no hay ninguna madurez para realmente meterse seriamente en ese oficio que es difícil. ¿Cómo ensayaban entonces? ¿Cómo era el proceso de ensayo? ¿Cómo se iba armando los espectáculos estos con personas que venían de distintas facultades, con distintas ideas? No sé, creo que es el mismo Nicolás que hacía milagros con todos nosotros. Nos hacía leer, nos enseñó mucho, nos hablaba mucho, pero llegó un momento en que él mismo, yo diría, quisiera una ayuda, pienso yo, cómo hacer con estos muchachos y darles la oportunidad de que algunos se vayan al exterior y aprendan un poco más, tengan otro tipo de experiencias. Bueno, Nicolás organiza una especie de stage de tiempo para irse a Francia. Entonces escogió unas cuantas personas, no muchas, no éramos muchas, y se pidió o se hizo posible hacer que algunos alumnos pudiesen estudiar, ver, irse. Eso fue una realidad y yo fui una de esas personas que aprovechó de esa situación. ¿Eso ocurrió mucho tiempo después de tu entrada al teatro universitario? Eso ocurrió 2 años después. 2 años después, eso fue rapidito, sí. Bien, sí. En el 60, del 60-61 fue ese tiempo consagrado a irse fuera, ver teatro, tomar cursos, en fin, sí. Claro, uno se va de esta Caracas, se encuentra de repente en París, viendo teatro, fue una época bonita. Dándose la posibilidad de solamente ocuparse, aunque sea por unos meses, en hacer un trabajo de estudio, pues, eso era todo, no se pretendía más. Eso a mí personalmente, yo no puedo hablar de todos, pero yo creo que entre las 3 personas que fuimos, no recuerdo exactamente, a mí se me ha perdido el recuerdo exacto de la situación, pero sé que de las 3 personas que fuimos, las 3 personas nos dedicamos al teatro. Ese era un trabajo de investigación, más no práctico, no montaban nada. No, hicimos un trabajo y sí tomamos cursos, hicimos un trabajo de estudio. Ahora, tú venías, como siguiendo el relato, ¿verdad? Sin ninguna experiencia como actriz. Sin ninguna. Y llegas al teatro universitario. ¿Tú recuerdas en qué consistió el cambio? Es decir, ¿cómo era tu cuerpo antes de entrar y cómo cambió? ¿Cómo era tu voz? ¿Cómo era tu instrumento de actriz? ¿Y en qué consistió ese cambio? ¿Y gracias a qué trabajo? Tanto en este periodo del teatro universitario como durante este periodo de investigación. Bueno, yo considero el periodo del teatro universitario fundamental, porque es lo práctico. O sea, con Nicolás nos metíamos a hacer las piezas. Entonces, en el hacer
O sea, no en el pensar, teoretizar, no sé si se dice ya en español esa palabra. No, en el hacer nos metíamos a convertirnos en actores, digamos, en eso. O sea, a meternos con las piezas, a estudiar todo con Nicolás, qué era eso, cómo son esas personas, a soñar que es un personaje. Entonces, claro, nos leíamos Stanislavski, Nicolás en esa época tenía un gran amor por Brecht, entonces había una corriente brechtiana, una corriente stanislavskiana, bueno. Todo eso, bueno, esa teoría, pero en realidad era el hacer, lo práctico, el meterse a ver qué es eso. Y claro, Nicolás nos ayudaba en la interpretación, su esposa Lucía Gitlis, trabajábamos la voz. Bueno, ya después cuando yo regresé de Francia, el movimiento, entonces el trabajo con el cuerpo, yo creo que inicié, no recuerdo antes si había otra persona que iniciara el trabajo con el cuerpo. En todo caso, yo me ocupé después. Pero a tu respuesta es lo práctico, o sea, agarrar la pieza de teatro, este personaje, este otro, esto, y meternos a descubrir qué es eso. Y salía, y yo, bueno, no puedo ser objetiva porque estaba dentro, pero a mí me parece que todo eso era bellísimo. Yo recuerdo Noche de Reyes, eso fue un espectáculo bellísimo. Nicolás, allí, todo el trabajo de las ideas de la escenografía, todo era casi de él, el trabajo con los actores. Eso era muy bello, muy bello. Bueno, no tengo muchas cosas y además domar, tú te imaginas, domar el aula magna. Si es que ahora que estoy paseando por los pasillos me doy cuenta, pero Dios mío, si nosotros pasábamos por aquí, Eduardo, domar esa sala, 5.000, no sé cuántas personas, y eso nos parecía a nosotros, no sé, bueno, sí, eso es normal. Aquí sí, aquí está. Y eso no es normal. En fin, es simplemente aquel impulso, y repito, que viene de Nicolás. Entonces era el aula magna y la salita de conciertos. Si la pieza era un poco más intimista, pues íbamos a la sala de conciertos. Si era mucho más grande la pieza, pues utilizábamos el aula magna. Y ahí nos sentíamos, yo no sé, como pescados en el agua. Así me sentí yo me sentí muy bien, tremendamente bien. Y nada nos parecía difícil. Y a lo mejor había proyectos que eran un poco una locura, muy aparatosos, sí, eso pasó. Entonces las cosas, por ejemplo, salían menos bien, pero no sentía que pertenecía a aquel espacio, guiado, por supuesto, por Nicolás. De eso háblanos de alguno de los trabajos en especial tuyos como actriz en alguna de esas piezas. En esas piezas, déjame, si recuerdo bueno, yo estoy perdiendo la memoria, eso, ya estoy bien vieja. Entonces, bueno, les cito Don Juan Tenorio. Objetivamente como público que era yo en ese momento, eso fue precioso, esa puesta. Recuerdo, bueno, yo recuerdo Noche de Reyes, ahí trabajé como actriz. El sombrero de paja de Italia, mi memoria, Pozo Negro de Albert Moltz, el sombrero de paja de Italia de La Biche. Una cosa que me doy cuenta era muy diverso, había una diversidad en la escogencia de los autores. O sea, que Nicolás no se sometió a una sola estética, a una sola corriente, no. Bueno, hicimos el Joe Bertolt Brecht, hicimos una pieza, creo, si estoy bien, sí, hicimos una pieza de José Ignacio Cabrujas, que entró un poquito más tarde que yo en el teatro universitario, que es el Juan Francisco de León, que yo era... Bueno, no me pongas en situación de enumerar, de decirte, porque son muchas cosas, pero es así lo que recuerdo en estos momentos, sí, como... y creamos un teatro de niños
En esa época se creó se hacíamos farsas medievales. Nicolás creó una ópera de cámara para hacer algunos trabajos que sirviesen a los niños, Mozart, por ejemplo. En fin, yo creo que él mismo les debe haber dicho todo lo que cuando lo entrevistaron, que yo muy malamente estoy tratando de recordar qué fue todo lo que se hizo en ese momento. Sí. ¿Cuántos años estuviste en el teatro universitario? Sí, desde el 58, vamos a contar hasta el 65. Fueron 7 años que pasaron por allí, donde yo pasé, sí. 7 años. ¿Qué produce tu salida? ¿Qué te hace decidir salir Bueno, del teatro universitario? ¿Qué me haces? Bueno, sí. Yo les digo una cosa, eso fue un periodo muy duro el que nos tocó en los años 60. Ahí también vuelvo a decir, Nicolás no se intimidó. Entramos en una guerrita en esa época, que los que estamos ya bastante adultos ahora, por no decir viejos, debemos reconocer que eso fue un error muy grave. Esa guerrita que costó unos cuantos muertos, gente joven, linda. Sí, yo eso lo lamento mucho. Nicolás no se intimidó, y ese periodo de crisis que creo que después ocuparon la universidad, nosotros seguimos trabajando allí. Se presentó la oportunidad de viajar al exterior, se organizó una gira, ahí nos involucramos todos para buscar dinero y salimos del país. Eso fue en el 65. ¿Todavía como teatro universitario o ya independiente? No, como teatro universitario. Eso se hizo un viaje bastante grande e íbamos con una pieza, el Yo Bertolt Brecht. Estuvimos en ese viaje y cómo es la vida. En la vida a veces las cosas vienen por sí solas. O sea, uno puede planificar todo lo que tú quieras, pero a veces hay cosas que se presentan por sí solas. Y una de esas cosas que se presentó por sí solas una de las personas que se presentaron fue Grotowski. Nosotros fuimos al Festival de Nancy, un festival de teatro universitario. Era épocas donde el teatro universitario era una institución formidable. Y sin ningún complejo, se puede decir que hacían diferentes teatros, hacían espectáculos formidables. O sea, se puede decir no profesional, ¿qué es eso? Gracias. No, ahí veías tú totalmente profesional. Yo recuerdo, por ejemplo, un grupo polaco. Vimos Szewca de Witkiewicz, el zapatero, bueno, en polaco es Szewca, una pieza de Witkaczi, una maravilla como estaba hecha. O sea, que ningún teatro profesional, ellos no podían envidiar, o sea, el no ser. Estaban muy bien preparados los jóvenes que hacían, los personajes que creaban. El teatro universitario era una institución importante en esa época. Y los festivales de la época de teatros universitarios eran sumamente importantes porque yo diré, bueno, no voy a pecar de purismo, de pureza, sino eran poco mundanos, y allí el intercambio entre los grupos y las ideas de los grupos era factible, era directo, era posible.
Después vino los grandes festivales como eventos muy mundanos, bueno, algunos fabulosos y maravillosos, pero cada quien en su cosa y no había ese intercambio. Y gracias a ese intercambio donde la gente hablaba, se encontraba y hablaba qué es lo que está sucediendo, quién es en estos momentos la persona o las personas que son más interesantes, etcétera, etcétera. Gracias precisamente a que había eso, existía eso. Y no solamente entre los directores, quiero explicar, los directores seguramente se reunían entre ellos para conversar, pero nosotros los estudiantes, yo me estoy viendo ahí chiquitica, ¿no? Sí había posibilidad de conversar, de intercambiar ideas. Y precisamente en uno de esas situaciones llega una persona y me dice que hay una conferencia muy importante, que es necesario absolutamente ir a ver eso, a escuchar eso. Sí, y tenían toda la razón, porque la conferencia era de Grotowski, pero no es porque, bueno, ya eso es un mito, pero para esa época él no era conocido, no era famoso, había muchas dificultades en el sistema político donde él vivía para dejarlo salir con su experiencia teatral que no era nada convencional. Entonces, te imaginan lo que fue, imagino, yo hay que decirlo abiertamente, en esos países comunistas, los artistas de realmente que tienen sus propios pensamientos, las trabas que encontraban pues para hacerse conocer. Y él tuvo dificultades gracias a la habilidad de algunas personas que influyeron tanto en el Ministerio de la Cultura polaco para hacerle sacar, hacerlo traer y después eso permitió que al año siguiente ellos ya venían al festival, a uno de los festivales importantes de Teatro de las Naciones en París. Pero, bueno, entonces les digo, ese señor, lo que a mí realmente me pareció como lo mayor, o sea, a nivel de pensamiento, fue el hablar del concepto de teatro pobre. Eso fue para mí revelador. ¿Por qué? Él y su grupo, ellos habían llegado a la conclusión en unas condiciones diría, materiales muy modestas, pero no es que lo material determinaba, sino, estoy hablando mal, los voy a confundir a ustedes. En realidad, la pregunta que ellos se hicieron es, ¿qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? El teatro. Entonces la respuesta es que el teatro es el encuentro entre el público y el actor. Entonces que todo lo demás es simplemente una ayuda, o sea, escenografía, todo vestuario, todo lo demás es simplemente anexos, ¿no? Es el actor. A mí eso me fascina. Pero cuando se presentó además el trabajo corporal, el trabajo práctico se hizo en esas conferencias. Entonces estaba Chisla, que los conocen ese apellido, y Mireska, la actriz, nos hicieron una demostración del trabajo. Y eso fue para mí revelador, impactante. ¿Recuerdas en qué consistió esa muestra? Sí, recuerdo su entrenamiento, sí. Su entrenamiento como actores. Su entrenamiento como actores, el entrenamiento corporal que ellos en ese momento utilizaban y trabajaban, los que ellos, sí, fragmentos. Pero lo que se descubre es las posibilidades, o sea, lo que fue para uno revelación es que ese actor no es solamente una cabeza y una voz con un instrumento donde él habla solamente, sino que el actor es un cuerpo con una cabeza, es un todo, con un instrumento vocal extraordinario.
yo diría, entonces, es casi como una metáfora, es un actor, bailarín, cantor. Todo eso reunido. Para uno joven que le gusta cantar, sobre todo el venezolano que uno agarra una guitarrita o se pone alrededor del que toca, entonces se pone a cantar. El que canta, el que le gusta la danza y el que se quiere expresar a través de la palabra, encuentra que ahí está reunido todo, pues. Que allí exacto, esa es la esencia del actor. Eso fue para mí determinante, o sea, eso fue para mí la revelación. Inmediatamente yo dije, yo me quedo, si es posible me quedo allí, yo me quedo ahí, yo voy, yo quiero. Claro, muy tímida. Nicolás, por supuesto, yo le manifiesto a Nicolás, sí, bueno, y ahí empezó todo.